Amigas, amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos tranquilos. Desde la Ciudad de México estamos transmitiendo para quienes están enlazados en esta página de Facebook Live de un servidor. El 19 de septiembre del 2022 va a quedar inscrito como una de las trágicas casualidades que por fortuna en la Ciudad de México no generó daños mayores, no hubo muertos, no hubo heridos, y una fecha igual que la de 1985, cuando el sismo o los sismos del 19 de septiembre que iniciaron o se sintieron por primera vez a las 7 de la mañana, dejaron un saldo de entre 3.100 y más de 5.000 personas fallecidas, según algunos reportes que se hicieron posteriores al balance de esa enorme tragedia que marcó un antes y un después en la Ciudad de México, un antes y un después en la cultura de la protección civil, un antes y un después en la solidaridad y en el resurgimiento o en el surgimiento de grupos sociales, lo que Carlos Monsiváis en ese entonces llamó la emergencia de la sociedad civil que se autoorganizó, que rebasó con mucho al Estado y con mucho a las instancias de gobierno, que estuvieron paralizadas, pasmadas, ocultas, como el propio presidente Miguel de la Madrid estuvo en aquella ocasión. Años después, muchos años después, en 2017, hace apenas 5 años, en un 19 de septiembre, justo en de alguna manera muy similar a lo que ocurrió el día de hoy, después de un simulacro, al mediodía, a las 13:20 de aquel 19 de septiembre de 2017, se volvió a sentir un sismo de una categoría muy alta o de un grado muy alto, 7.1, frente al 8.1 que registramos o que se registró en la Ciudad de México en 1985. Y aquí también hubo daños materiales muy fuertes, menos fallecidos que en 1985, pero se calcula que fueron 370 personas fallecidas, no solo en México, sino en otras ciudades. Todos recordamos la tragedia de la escuela Enrique Rebsamen, también recordamos la otra cara de esa tragedia, que fue la mentira, el engaño, que se prolongó durante varias horas en la transmisión de las televisoras de ese entonces, cuando decían que había una niña, Frida Sofía, que estaba atrapada en los escombros de Enrique Rebsamen. Ahí afloró, como en el 85, la corrupción. La corrupción sobre todo en zonas de clase media alta, como en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, que además pues fueron profundamente afectadas por ese sismo que derrumbó edificios. En ese entonces ya se observó una mayor cultura de protección civil, una rápida reacción de ciudadanos y ciudadanas que se dieron tarea y con picos, palas, con un esfuerzo extraordinario, fueron y rescataron a muchísimas personas en la colonia Roma, en la colonia del Valle, en Tlalpan y por supuesto en varias entidades. Acordémonos que en el 2017 hubo unos sismos antes, en 7 de septiembre si no me equivoco, que afectaron muchísimo a Chiapas, a Oaxaca, y en este caso, en el 19 de septiembre de 2017 afectaron a Puebla. ¿Qué sucedió el día de hoy? Nadie lo puede explicar de manera científica. La explicación del día de hoy es más bien pues circunstancial, incluso poética, incluso una prueba de fuego para la ciudadanía, no solamente de la Ciudad de México, sino de 5 entidades, en especial en Michoacán, en Colima, en Jalisco, sobre todo en Puerto Vallarta también, donde se registraron escenas
de pánico, en Guerrero y en Oaxaca de una menor manera, pero también pues lo que se resintió en la Ciudad de México fue un sismo bastante fuerte de 7.7 grados, apenas 4 puntos abajo del que se registró en 1985. Fue oscilatorio, no fue una combinación, que es lo que hace que a veces los edificios se derrumben de una manera muy rápida, pero también creo que la cercanía, o eso es lo que están señalando, la cercanía con el sismo de 2017, pues nos hace ver que en la ciudad los edificios que están en pie son edificios seguros, son edificios que han pasado la prueba de fuego de algo que antes se consideraba menor, que era la protección civil. Y por fortuna, en esta jornada del día de hoy, una jornada larga, una jornada, también hubo escenas de nerviosismo, de pánico, pero muchísimo menores que en el 2017. La jefa de gobierno de la Ciudad de México el día de hoy señaló que no hay ninguna explicación científica, porque no la hay, en donde digamos, bueno, es que la Tierra tiene una memoria y los sismos se pueden predecir o se pueden pronosticar y pues va a temblar el otro 19 de septiembre. Es algo absolutamente fuera de la racionalidad científica, pero muy real en la cotidianidad de varias personas. Esto es lo que yo también quería comentar el día de hoy y sobre todo informar o tener la información de las entidades y también comentar con quienes nos están viendo o quienes están sintonizando esta transmisión que a través de del sitio digital SPR Informa estamos llevando a cabo un monitoreo permanente de las principales afectaciones en las entidades y por supuesto también de la circunstancia de cada una de las principales ciudades o entidades afectadas. En el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México reportó daños menores en el edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afectaciones parciales en el servicio del metro, siendo la línea 4 la más afectada. Hubo un despliegue de 16.429 policías, 20 grúas, 5 helicópteros tipo Cóndor, y hasta las 14:30 horas el número 911 registró 102 llamadas por cuestiones relacionadas con el sismo, la mayoría de ellas, por fortuna, derivadas de crisis nerviosas, en otros casos de cortes de luz o caída de árboles y postes. No hay víctimas mortales, por fortuna, a pesar de las varias réplicas que hubo. El Sismológico Nacional registró más de 200 réplicas, cada vez más de menor escala o de menor dimensión o de menor intensidad que el sismo fuerte. En el caso de Colima, en Manzanillo, Colima, falleció una persona y otra se encuentra hasta hace unos minutos, que informó la gobernadora Indira Vizcaíno, atrapada en una estructura de un techo de tiendas departamentales, de la tienda Costco, si no me equivoco, Coppel, que fue dañada y que también afectó a varias otras estructuras de vivienda. En la carretera de Minatitlán, Colima, se presentaron fallas en sistema de servicio eléctrico. Conagua reportó presencia de grietas en la presa de almacenamiento Las Trojes en Colima y pues la gobernadora Indira Vizcaíno también registró o informó el hecho de que 3 personas están heridas en el municipio de Tecomán por la explosión de un tanque de gas. En el caso de Jalisco, fachadas y terminadas frágiles fueron afectadas en Puerto Vallarta, así como en templos de la zona metropolitana de Guadalajara, bardas y viviendas de la zona sur del estado. Hubo una elevación de 82 centímetros de oleaje, pero no se reportan ni heridos ni fallecidos hasta el momento. El epicentro del sismo estuvo en
Cualcomacán, Michoacán. Este sismo de 7.7 grados pues afectó también varias comunidades michoacanas. El Seguro Social reportó daños en una unidad de Cualcomán, un hospital, y un herido por la caída de un vidrio. También el ISSSTE reportó daños en su edificio de Apatzingán. El Hospital Comunitario de Maruata, en la zona costa del estado, también registró afectaciones graves. De menor dimensión, por fortuna, en Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, informó sobre suspensión de actividades laborales y escolares. No se reportaron daños graves. Se descarta la generación de variaciones en el nivel del mar. Hubo alguna confusión y hasta cierto grado alguna infodemia, en el sentido de que había alerta de tsunami. Nunca hubo una alerta de tsunami, ni en Guerrero, ni en Colima, ni en Jalisco. En el caso de Nayarit, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, informó que se esperan variaciones en las costas, en el nivel del mar de las costas, porque mantendrían la bandera roja en las playas, pero tampoco hubo daños que lamentar. En Oaxaca, una entidad también muy castigada con el sismo de 2017, por fortuna, el gobernador Alejandro Murat informó que no hubo afectaciones graves. También se descartó la generación de variaciones en el nivel del mar. Y en otras entidades se han registrado, en caso de Morelos, por ejemplo, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que no hubo afectaciones. Se mantienen las brigadas de protección civil para asistir a la población. Informó la Dependencia de Protección Civil que no hubo afectaciones en planteles de educación básica, media y superior. Y las actividades académicas se reanudarán mañana 20 de septiembre de manera normal. En el caso de la Ciudad de México, también la Secretaría de Educación Pública informó que no habrá suspensión de clases presenciales el día de mañana, 20 de septiembre, en donde sí hay suspensión de clases temporales por la revisión que se va a realizar en los planteles es en Colima. Esta es la información pues dura que tenemos hasta el momento. Por supuesto, hay muchísima solidaridad de otras entidades y de otros países, y por supuesto, pues también a agencias internacionales les llamó muchísimo la atención que un sismo sacudiera por tercera vez a México en menos de 50 años en una misma fecha, en 1985, en 2017 y en este mes y en este año que es 2022. Aquí estoy viendo también sus reportes, voy a comentar lo que nos han estado mandando, quienes nos están viendo, y por supuesto quienes tengan algún registro o reporte de daño que crean necesario que haya una revisión, adelante. Iván Gómez nos dice que aún está con el susto. Nos manda saludos Elizabeth Romero. Rudy Rojas, fumando espero al hombre que yo quiero. Buenas noches. Desde Aguascalientes, Kate Joya, no reportan ninguna afectación. Oscar Valdespino, desde Torreón, Coahuila, que pues está fuera de la zona de afectación de sismos, y gracias por el comentario. Eliseo Linares, desde Tuxtla de los Conejos. Porfirio Díaz Fonseca dice que estamos bien, saludos a todos y a todas. María Elena Gómez Rojo nos manda saludos y solidaridad desde La Paz, Baja California Sur. Mapi Pimentel dice qué susto pasamos, y vaya que fue susto. La gran mayoría estábamos en labores y saliendo apenas de el simulacro que hubo media hora, una hora antes. Juan Carlos Marcas, gracias por tus saludos. Alejandro Nando señala que en Manzanillo hubo un fallecido, efectivamente. Gracias a Sandra María del Río desde Jalapa, no reporta algo grave. Gracias también a otros que nos está viendo, por ejemplo desde Las Vegas, Nevada, Severiano Jiménez. Darío Siwari Arriaga, después de hoy creo que dejaré de ser ateo, habrá que hacerle sacrificios. A Huitzilopochtli, también otros nos han estado compartiendo videos. Dice Gabriela Moctezuma,
nos saluda con afecto y bueno, hace un comentario sobre la reforma a la Guardia Nacional que hoy fue aprobada en comisiones en el Senado. Carmencita Mega dice, buenas noches, muchas bendiciones. No hay, hasta lo que yo veo, un reporte de daños o de algo que alguno de los que nos esté observando o viendo o compartiendo este video nos pueda señalar. Darío Siwari nos comenta que gran parte de la tragedia del sismo del 2017 fue por el cártel inmobiliario del PAN y su voraz ambición por construir estos edificios en zonas dañadas o mal construidos. También dice, nuestro gran país siempre de pie, fuerte y solidario. México es un país aparte. Eso es cierto. Es decir, de alguna u otra manera, quizá una de las grandes lecciones que hoy vivimos y que hoy registramos las y los mexicanos que vivimos en esta zona sísmica, en el centro del país y en las costas del Pacífico, que siempre son las que generan los epicentros que hacen reverberancia hasta la Ciudad de México, lo que hemos aprendido es la importancia de la protección civil, la importancia de tener comités en edificios, en escuelas, en lugares de trabajo, que hagan que las personas no seamos presas de pánico, que no bajemos de manera torpe, ni nos peguemos a los vitrales, ni tampoco estemos pensando que el sismo o los sismos son un asunto de de cosas extraordinarias. No, yo creo que estamos en una zona sísmica, vivimos siempre en una situación delicada. Pero bueno, todo esto se ha ido señalando y viendo el día de hoy, sobre todo en las coberturas informativas. Estas fechas repetidas no son coincidencias, dice Rebeca Álvarez, tal parece que hay un patrón de sismos para septiembre. Pues eso creo que es bueno que los geólogos y los que investigan estas situaciones nos puedan informar al respecto, pero insistimos, la probabilidad de que un sismo se pueda pronosticar y repetir en una fecha es de 0.000017. Es una cosa increíblemente menor. Dice Miguel Ángel León, hoy en Los Periodistas tocaron ese tema, mencionan que hay un modelo matemático de una persona que determinó esta posibilidad. Dice María Stamper, tremendo el discurso de López Obrador para la paz, mis respetos para López Obrador. Juan Carlos Vázquez nos dice que nos manda saludos desde Puebla, también en Puebla hubo escenas de pánico, pero la gente salió a los centros y a los parques para protegerse. Arturo Sartori Res Mejía, gracias por tu afecto, por tu mensaje y saludos desde los mariscos Satori, que son riquísimos, por cierto. José José dice que él es maestro del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y que el día de mañana no habrá labores. Bueno, eso tendríamos que consultarlo con la UNAM directamente. La SEP lo que ha dicho es que las clases presenciales bajo la coordinación de la SEP no se suspenderán. Gustavo Gisac Garibay dice que el epicentro es la memoria, por eso es muy importante recordar que los sismos han ocurrido y ocurrirán siempre. Muchas gracias, Gustavo, por tu comentario y te mando un abrazo hasta Yautepec, Morelos. Fernando Cortés, sería bueno que platiquen con este geofísico, que es el mismo que creo que está siendo citado en otras partes. Eduardo Salas Vargas dice, nosotros en Yucatán, gracias a Dios y a la geología muy particular, no pasó nada. Claro, en Yucatán, mi tierra, pues es afortunada, porque seguramente el día de hoy ganarán los Leones de Yucatán y porque también no hay sismos, es una placa sin fallas, pero pues hay otras cosas, hay huracanes, hay a veces desbordamientos de algunos ríos en el sureste, no necesariamente en Yucatán, donde solo hay ríos subterráneos, pero bueno, también es importante desarrollar en todos los lados, en todas partes, una cultura de la protección civil como lo que ha ocurrido y lo que afortunadamente ha ocurrido muy bien en Cancún, que fue devastado, recordemos, por un huracán, que fue el huracán Gilberto de 1989.
Aquí nos siguen mandando estos comentarios. Dice Fernando Cortés, septiembre es el segundo mes con más sismos en el año. Diciembre es el primero. Eso también tiene que ver con la cercanía del otoño y seguramente alguna situación especial geológica. Bueno, esto creo que es lo informativamente conducente. Les agradezco mucho. Compartan este video para que estemos en una sintonía especial y sobre todo recordemos que esto no es un rollo ni un buen deseo, esto es una realidad. La cultura de la protección civil llegó para quedarse en este país y sobre todo en esta ciudad, la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas noches, descansen, cómanse un bolillo si tienen por ahí y abracen a sus seres queridos y queridas con mucho, mucho afecto. Gracias.